Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos a Visionarios Hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Marote, nacido en Costa Rica. Daniel es uno de los mayores exponentes a nivel mundial en experiencia de cliente, transformación digital, marketing digital y emprendimiento con propósito. Speaker internacional, fundador de Hydra Digital, colaborador en Retina de El País y programa Emprende de Televisión Española. Daniel, qué alegría tenerte aquí hoy con nosotros en este podcast. Una maravilla, y que sepas que mi abuelo de 96 años va a estar muy feliz de escucharte decir eso. Debo decir que conozco a Daniel de hace muchísimos años, donde dábamos unos premios con la Comunidad de Madrid que se llamaban 100 Latinos, y antes depuntaba a Daniel como uno de los grandes talentos de Iberoamérica presentes en España, y desde ahí nos fijamos en él y no nos hemos confundido porque lo único que has hecho es crecer. Daniel, te felicito. Con un montón de golpes para el camino, ¿eh? Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de los golpes. Yo creo que es más importante el tema de los golpes que de los éxitos, pero bueno. Sí, especialmente en la era de Internet, en la cual se dice esa parte aspiracional del emprendimiento, y yo a veces echo de menos el hablar de la verdad del emprendimiento. Yo quiero hablar de la verdad, porque nuestros escuchas quieren conocer la verdad. Hablamos de la verdad, ¿no? Sí, no estamos no en la hablamos autoayuda. nada más el mundo de pinipón. No. Yo se lo digo así a mis hijos, ¿eh? Exacto, porque pues autoayuda no, esto es la realidad. Bueno, cuéntanos un poco por qué sales de Costa Rica, cuándo llegas a Madrid y por qué lo haces. Yo salgo de Costa Rica porque yo soy un soñador. A mí cuando me preguntan ¿quién es Daniel Marote? Un soñador. Pero he tenido que aprender a soñar con los pies en la tierra, porque los soñadores que no aterrizan los pies en la tierra nunca consiguen nada. Y todos conocemos gente así, que siempre está con ideas, que le da vueltas a ideas, que se las cuenta a todo el mundo. Mentes creativas que nunca logran aterrizar nada porque lo único que hacen es flotar. Y yo creo que uno tiene que volar con los pies siempre pegados a la tierra. Y entonces yo soy un soñador y vine a España por sueños, vine para ser actor. Ese fue mi primer proyecto de emprendimiento, unipersonal, pero ese fue mi primer proyecto de emprendimiento. Y fui actor, cumplí mi sueño, me estrellé, me arruiné, todo lo que hay que hacer, pero luché por mis sueños y lo conseguí, ¿no? Sabiendo y aprendiendo que es muy difícil. Entonces yo vine aquí porque quería ser actor, esa fue la razón. ¿Ahora soy actor? No. La vida me llevó por otro lugar y yo me pude adaptar, ¿no? Que esa es, yo creo que la característica más importante de la inteligencia, ¿no? Poderte adaptar. Pero, y mi pregunta es, uno llega a Madrid, ¿cómo llegaste? ¿Con un billete de avión y unos ahorros o sin nada? Y uno quiere ser actor y se apunta ¿a qué? ¿A una academia de actores? O sea, ¿cómo empieza uno este sueño? Bueno, como todas las buenas historias, empieza con una historia de desamor, ¿no? A mí me deja mi novia en Costa Rica, entro en una crisis personal de la leche y digo, ¿qué hago? ¿Qué quiero? Me replanteé todo, ¿no? Tenía 20 años. En aquel momento para mí era el fin del mundo, ¿no? Que me dejara una novia. Y entonces le dije a mi padre, papá, yo llevaba 5 años trabajando con él, que eso era lo que parecía que iba a ser mi futuro, seguir trabajando en el proyecto empresarial de mi padre. Tuve la suerte de haber nacido en un hogar de emprendedores, que eso es tener suerte porque lo ves de pequeño y entonces ya lo ves como que es posible. Cuando tú no naces en un lugar... Yo admiro mucho a la gente que emprende y nunca ha tenido un emprendedor alrededor. Eso sí que es difícil. También es cierto que tienen la suerte de no saber lo difícil que es y por eso también a veces hacen cosas que los que lo sabíamos ya... Decimos, bueno, yo llamé a mi padre todo lo que sufrió. Y entonces, bueno, le hablo con mi padre y le digo, papá, tu camino no es el mío. ¿Me apoyas para hacer mi camino? Y el tío, que pensó que lo que tenía era una tontería y que me iba a venir 3 meses a España, mi familia son españoles, ¿no? Y entonces yo nací y me crié en Costa Rica, pero toda mi familia son españoles. Y entonces me dice, venga, chaval, yo te apoyo, vete para allí. A los 3 meses me llama y me dice, Daniel, ¿cuándo vuelves? Y le digo, no, papá, que no vuelvo. ¿Cómo que no vuelves? No, no vuelvo. Pues estás tú por tu cuenta. Y entonces en ese momento tenía 3 euros en la cuenta bancaria y así tuve que sobrevivir y tirar para adelante. Y le doy gracias a mi padre hasta el día de hoy. Amén. Que me dijo, si quieres quedarte es por tu cuenta. Ya tienes 21 años, eres mayor de edad, búscate la vida. ¿Y cómo se busca Dije, uno la vida? Dios mío, pues haciendo de todo. Ese primer año tuve 9 trabajos distintos. ¿Cómo cuáles? Dime uno, el que tú quieras. Camarero, obviamente. Camarero, por supuesto. Número 1. Cuidar Vendedor niños. de tarjetas. Animador infantil. Animador infantil. Limpiar retretes de distintos sitios. Limpié la escuela de teatro en donde estudié porque no podía pagar la escuela de teatro yo solo y entonces les ofrecí, oye, voy a limpiar la escuela para poder pagar la cuota mensual. Que me preguntabas, ¿cómo hiciste para estudiar cuando llegaste? Pues me tuve que poner a limpiar la escuela de teatro. Empecé, ya tengo, mi padre me apoyó 3 meses y como vio que no era una tontería y que me quería quedar, me dijo, vale, te quedas, pero tienes que luchar tú por tu sueño. Yo no voy a pagar tu sueño.
Es tu sueño. Yo no lo entendía, pero te lo prometo, al día de hoy yo le digo, gracias papá, me hiciste una persona independiente. Cuesta mucho. Yo hoy con mis hijos, que vivimos una situación distinta, ¿no? Mi padre es hijo de los niños de la guerra, ¿no? De España. Y entonces, claro, el que vio escasez y el haber conseguido emprender, montar su negocio tal y crecer a base de puro esfuerzo, le hizo saber que me tenía que enseñar lo mismo a mí. Yo vengo de otra realidad. Tuve posibilidad de estudiar, de formarme, de hacer cosas, ¿no? Y entonces cuando el tipo ve que yo llego a la edad mayor de edad y que le sigo diciendo, papá, subvenciona mis sueños, el tipo dice, no. Y te lo prometo que es la mayor lección que me lleva en mi vida. Y quiero hacer lo mismo con mis hijos. Mis hijos son pequeños, tienen 17, pero desde ahora ya también intento siempre soltarles el búscate la vida, búscate la vida. Sí. Y entonces, ¿cuándo te cambia un poco la suerte? ¿Cuándo dejas de limpiar pisos o fiestas infantiles a que empieces a que se te dé una oportunidad en el mundo de la actuación? Bueno, la vida del actor es hacer castings, ¿no? Y entonces yo, por suerte y gracias a Dios, soy bastante valiente en el sentido de que yo no me esperé a terminar de estudiar. Yo directamente dije, ¿a dónde hay que buscar un agente? ¿Qué se hace? Me busqué un agente, no me hacía ni caso, me buscaba otro, no sé cuántos tuve, y al final uno me dio una oportunidad. Y cuando te dan una oportunidad, si más o menos lo haces bien, vas enganchando oportunidades. Te parecerá mentira, pero me convertí en el mafioso de España, de la tele. ¿Qué dices con esta cara de buena persona que tengo yo? Y yo, que luego evidentemente empezaron a llegar otras personas latinoamericanas que tenían más cara de mafiosos que yo y entonces ya se me acabó el chollo, ¿no? Con eso. Pero al principio, como no había tantos actores latinos en España en ese momento y buscaban, ¿no? Pues desgraciadamente, ¿no? Y esto digo desgraciadamente porque es verdad que existe el cliché, ¿no? De quién es el narcotraficante, pues el no sé qué, ¿no? Por no decir ninguna nacionalidad y nadie se enfade, pero me tocó hacer de un montón de nacionalidades de latinoamericano en la tele y en el cine. Y empecé así, siendo un narco, un sicario, un no sé cuánto. Y así fue como llegó la oportunidad. Te encasillan muy rápido, ¿eh? Y luego cuando viene otro que te quite ese puesto, luego salir de ahí es dificilísimo. Entonces la primera oportunidad fue, pues, siendo valiente y tocando un montón de puertas hasta que uno me dijo que sí y medio gustó el trabajo que hice y a partir de ahí vas enganchando una cosa con otra, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes de emprender e incluso de la vida es encajar bien los no, ¿no? Porque a veces los no, 10 nos... Yo creo que hay que tocar 20 puertas para que una se abra, o incluso 100 para que una se abra. Y encajar esos nos es complicado, ¿no? Sí, eso que estás diciendo es increíblemente importante. Porque no solamente el no, sino la miel en los labios. Eso es lo más difícil. Cuando estás ahí y ves la gloria en las manos... Te voy a contar una anécdota muy tonta, pero que a mí me destrozó por dentro. Y para levantarme de ahí me costó muchos meses. La serie Cuéntame, me imagino que todos la conocéis... me dieron la oportunidad de ser el mejor amigo de Tony, que es el hijo de los Alcántara, que hoy Pablo... ¿Alguien se acuerda cómo es el apellido? Pablo... Bueno, no me acuerdo el apellido del actor. Pablo Rivero o Rivera. Pablo Rivera, puede ser. Sí, bueno. Me dieron la oportunidad de ser el mejor amigo de él. Él trabajaba en una oficina de prensa dentro de la serie, la ficción, y entonces yo iba a ser su mejor amigo. Salgo en 3 capítulos. 4º capítulo, los guionistas deciden, no está funcionando bien esta trama, tal, vamos a sacarlo de la redacción de prensa y entonces que ahora sea otra cosa. Se murió mi personaje. Con un contrato de 2 años en la serie de mayor audiencia que me hubiera transformado evidentemente la vida. Y no pasó. Y te lo tienes que tragar. Y no es culpa tuya, yo no hice nada mal. De hecho, llamaba al guionista, me acuerdo que uno de los guionistas era costarricense, casualmente, y lo llamo, le digo, Joaquín, tío, me cago en tu madre. Tío, tu compatriota, ¿cómo es posible que no hayas luchado por mí? Me dice, tío, somos un equipo de 12 guionistas, yo no puedo hacer nada. Y te toca tragarte eso y levantarte de eso, porque te destroza el ego, tu autoestima, tu no sé qué, te rayas, te piensas que el mundo va en contra de ti. Entonces, de eso es de lo que hay que levantarse. Y quien no está dispuesto a eso, es mejor buscar otro tipo de vida, honestamente. Es mejor buscar otro tipo de vida, porque hay otros tipos de vida que seguramente son menos dolorosos con este tipo de portazos de no, que tú dijiste. Hay nos, para todo el mundo hay nos. En un trabajo también te dan nos, en cosas, hasta si eres funcionario, me da igual, vas a recibir también nos, pero es que aquí son portazos y que van directo a tu ego, al riñón, al hígado y a todos los sitios, ¿no? Yo creo que una de las cosas más valiosas de un ser humano y de un emprendedor es justamente haber caído en ese hoyo tremendo y levantarte. Yo creo que eso es de las cosas más que yo creo que Rafa lo mencionaba también, Rafa de Banco Santander, en que aquí en España todavía eso del tener
el quebrar en una empresa y volver a surgir, eso lo ven un poco mal todavía. En Estados Unidos es como que, bueno, aprendes, cuando quiebras, aprendes y de ahí sacas sabiduría, incluso eres mejor y te escuchan más, ¿no? Yo creo que, bueno, y de ese totazo, de esa noche oscura, ¿cómo sales? ¿O qué ahí es cuando dices, no más, actor? No, que va. Después de eso seguí mucho tiempo más. Estuve... Bueno, yo en total, porque empecé con 13 años en Costa Rica a ser actor, y en España el último trabajo profesional que hice fue en el año 2011, o sea que a 2 años. Al año 93 al 2011, ¿cuántos son? Un montón, 18 años como actor. Yo dejé de ser actor cuando empiezo a emprender, porque claro, yo en un principio empecé a emprender para poderlo compaginar, porque dije, bueno, yo he visto esto del emprendimiento en mi casa, creo que tengo capacidad. Evidentemente yo siempre he emprendido en el modelo de servicios, que es el modelo que tiene menor riesgo, porque eres tú, tu ordenador y tu capacidad. Y no... Yo luego he sido inversor en proyectos de otros que se me avientan a cosas mucho más complejas y arriesgadas, ¿no? Yo tengo un nivel medio-bajo de tolerancia al riesgo altísimo que tiene el emprendedor. O sea, quiero decir, cuando tú eres emprendedor tienes que tener tolerancia altísima versus los seres humanos normales, tolerancia altísima al riesgo, ¿no? Pero dentro del mundo del emprendedor, que existe un rango muy amplio, yo soy de tolerancia al riesgo media-baja, te diría. No quiero hacer cosas que me voy a arruinar en plan, tengo que pedir 20 millones, poner mi cara delante de 20 millones porque he metido no sé cuántos inversores y luego aquello se va al carajo. Yo no quiero eso. A mí me gusta emprender de manera orgánica, que es lo que el negocio va generando, lo voy reinvirtiendo y lo voy sacando adelante, ¿no? Entonces lo he hecho siempre en el modelo de servicios. Mi primer proyecto de emprendimiento, que era por compaginarlo con el mundo de la actuación, fue una agencia de eventos. Y entonces me montaba unos eventos de la leche para empresas, porque son los que tienen dinero. Entonces dije, a ver, ¿aquí dónde se juntan las oportunidades? Yo conozco un montón de artistas, soy creativo, estudié empresariales, con lo cual sé más o menos de negocios, tal. ¿Y quién tiene necesidad de esto y tiene dinero? Porque el particular no tiene tanto dinero para invertir. Las empresas, perfecto. Y así monté mi primera agencia. Me monté una cartera de servicios, de tal. En aquel momento España le estaba yendo muy bien. Fue el momento en el que nos estaba enchufando un montón de pasta de Europa, a principios de los años 2000, con lo cual ibas a las empresas, los directores de marketing les sobraba pasta, de presupuesto de marketing. A nadie aquí le suena estas cosas, a lo mejor, porque eso ya no pasa hoy. Y me sobran 150.000 euros. ¿Qué hacemos, Daniel? Pues te voy a montar un fiestón que lo vas a flipar. Ya quise, sí. Y eso es lo que hacía. Y montaba unos eventos de la leche, traía artistas, escenografía, cosas que pasaban muy chulas y tal. Año 2009. Entonces ahí digamos que estabas, ya te sentías ahí muy bien. Bueno, ahí me empezó a ir bastante bien. Estábamos facturando bastante ya. Y entonces eso, claro, me abrió los ojos a un mundo que también me quitó el tiempo para ser artista, cuidado. Y luego yo me caso, quiero tener familia. Entonces otras personas lo ven diferente, pero cuando yo decido tener familia digo, bueno, espérate un momento, ya no estoy poniendo en riesgo solo a mi vida personal, sino a la de una familia. Necesito algo que me genere un poco más de estabilidad. Y entonces ahí es donde el mundo de la interpretación empieza a ser así y el mundo del emprendimiento empieza a ser así, ¿no? Tengo que elegir. Cuéntanos cuál es el momento más difícil empresarial que has vivido y el mejor. Los momentos más difíciles es que reducírtelo en uno sería muy difícil porque he vivido tantos que te voy a decir mis emociones más duras en el mundo del emprendimiento, que es cuando siento que le he hecho daño a alguien y yo no quiero hacérselo. Y esto me ha tocado muchas veces porque he tenido que despedir a una persona y esa persona tiene una familia. Y yo me acuerdo que la primera vez que tuve que despedir a una persona me tiré 2 semanas sin dormir y vomité antes de ir a decírselo, ¿no? Y me acuerdo que cuando se lo dije, la persona le entró una crisis de ansiedad delante de mí. Yo me vine abajo, me tuve que salir de la oficina, me fui a hablar con mis compañeros, a decirles, no lo puedo hacer, le voy a decir que se quede. Y me dicen, no, tío, esta persona no puede seguir. Mis compañeros me dicen, bueno, los que trabajaban para mí me estaban diciendo a mí, tienes que sacarle. Y al final le tengo que sacar y me sentí una basura de persona. En ese momento. Era la primera vez que lo hacía. Luego ya entiendes, ¿no?, que lo importante es el organismo y no el individuo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú quieres sacar adelante algo, tienes que pensar en el organismo total y no puedes pensar solamente en el elemento individual, porque eso potencialmente puede matar al organismo completo. No es como cuando sale un cáncer en el cuerpo, ¿no? Si no matas esas células, el resto del cuerpo se va a morir, ¿no? Pues pasa igual en una empresa. Y entonces he tenido momentos de ese tipo o le he hecho daño a socios también, sin querer, ¿sabes? Gente que tenía unas expectativas en ti y de repente tu visión cambia y entonces se rompe la buena energía que hay y todo el mundo tiene una cara B.
Todo el mundo tiene una cara B. Y entonces todas las personas empiezan a sacar la cara B, sacan el orgullo, sacan el tal, y hay mucho dolor. Y entonces cuando yo le he hecho sufrir a alguien y yo no quería, a mí eso me ha hecho mucho daño. Me ha costado muchísimo. Y aún así tienes que sobreponerte, ¿no? Pero a mí eso me ha hecho mucho daño. ¿Y la mayor alegría empresarial? La mayor alegría es poder transformar la vida de otras personas con lo que tú haces. Ver cambios de vida, ¿no? De una persona que venía y no tenía nada y contigo crece. O una persona que venía con muy pocos conocimientos de algo y tú le ayudas a aprender y a crecer y tal, y luego ellos vuelan solos y de repente ahora, pues, como la historia que tú contabas de Fernando, ¿no? Que pasó por tu evento y tal, y de repente Fernando ahora es un crack, ¿no? Un mega crack, ¿no? Historias así. Yo tengo muchas historias así, ¿no? Porque por mis manos han pasado miles de personas y entonces me hace eso es lo que más orgulloso me hace, ¿no? Eso, y luego, cuando he tenido hijos, el poder sentir que mis hijos van a poder decir, tuve un padre que me transmitió unos valores muy potentes, ¿no? Bueno, tú ahora te describes como mentor, consultor, además eres muy popular en redes y aprendiste bastante en el mundo, eres un actor muy bueno también. Gracias. Y sabes hablar muy bien en público y eso se ve, hablas muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es tu modelo de negocio como consultor, mentor? O sea, ¿qué le ofreces a tus clientes? ¿Cómo llegan a ti y cuál es tu negocio? Bueno, mi última empresa que operaba yo normal, vamos a decir, fue en el año 2019. Yo tenía en ese momento una consultora de transformación digital, la vendí. Y entonces ahí entré en una crisis personal, me estaba entrando en los años 40, los 40, perdón, lo que llamo la edad media. Y entonces me replanteé un montón de cosas de qué quería hacer, ¿no? Entonces me di cuenta que quería hacer cosas que tuvieran más propósito para mí. Y era un buen momento, porque ahora todo el mundo habla de propósito, ¿no? Sí. De todo tiene que tener propósito. Es cierto que todo tiene que tener propósito, ¿no? Propósito no tiene que ser algo trascendental, tiene que ser un por qué y para qué. Oye, ¿por qué hago esto y para qué? Más allá de ganar dinero, que es el evidente para todo el mundo, ¿no? Tengo un trabajo porque necesito ganar dinero, tengo una empresa porque necesita ganar dinero. Sí, pero ¿y qué más? ¿Sabes? Eso no es suficiente. Por eso el 90%, las estadísticas son tremendas, ¿no? El 92% de la gente no le gusta su trabajo. Esa es la estadística. Eso es un drama, una pandemia, sí, un tal, que nadie habla, que es como un drama en silencio, ¿no? Mucha gente lo vive, pero es como aceptado. Y es un drama, porque al final solo tienes una vida, ¿no? Yo por lo menos creo en eso. Solo tienes una vida. Entonces, hostia, dices, coño. Entonces yo miré para atrás y yo honestamente creo que he seguido una vida muy de seguir mis sueños, lo que yo quería en ese momento, mis valores, mis principios. Pero llego a los 40 y digo, Daniel, mira para atrás, ¿qué has hecho? Porque te queda ya, con suerte, la otra mitad y un poquito más. A lo mejor te mueres por el camino, ¿no? Se puede morir mañana uno, ahora mismo. Pero bueno, y miré para atrás y todo lo que no estaba contento, literalmente lo corté de mi vida. Todo, Verónica, todo. Y tomé cambios muy drásticos. No recomiendo a nadie que lo hagas tan bestia como lo hice yo. Porque yo soy a veces un poco drástico. ¿Pero cómo qué? Pues como divorciarme, por ejemplo, que ha sido un drama para mí, muy duro, porque mi familia es lo más importante para mí. Y entonces decidí divorciarme, decidí vender mi empresa, que también me ha costado 11 años sacarla adelante, y no te creas, no fue un pelotazo, ¿vale? No fue un pelotazo esa venta. No me fue mal, pero no fue un pelotazo. Me hubiera encantado venderla mucho mejor. Pero decidí sacrificar esas cosas por poder seguir construyendo algo que estuviera más alineado con lo que yo quería. Y ahí es donde decido, pues bueno, miré atrás y dije, ¿qué podría tener más propósito para ti? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues transformar vidas. ¿Cómo puedes transformar vidas de una manera más directa? Pues ayudando a otros a conseguir cosas que quieren conseguir, que tú sabes, Daniel. No voy a ayudarte en lo que sea. No, yo no puedo ayudar a la gente en lo que sea. Entonces yo ayudo a gente que quiere hacer cosas como las que yo ya hice. Que para mí eso es lo que hace un mentor. Ayudarte a seguir un camino que tú ya seguiste, yo ya lo seguí. Y aparte de eso, creo que pedagógicamente se me da bien, porque hay una parte pedagógica, hay gente que ha hecho cosas muy grandes que no son capaces de ayudarle a otro que lo hagan, porque ellos lo supieron hacer ellos, pero no se lo saben transmitir a otra persona. Yo creo que yo tengo esa capacidad, ¿no?, de poderle explicar a otra persona y acompañar a otra persona en el camino a que ellos ahora hagan ese trayecto. Pero, por ejemplo, descríbenos un cliente. Para entender qué tipo de Mis clientes ahora mismo son consultores, porque yo he sido consultor durante 22 años. Entonces, son consultores que quieren ellos escalar su negocio, entonces yo les acompaño en el proceso que hay que seguir para escalar un negocio de consultoría. Y entonces ellos vienen porque quieren crecer su negocio y yo estoy con ellos porque quiero que ellos crezcan como personas.
Y entonces es la moneda de cambio. Y hoy día digamos que tienes un emprendimiento Sí, gracias a Dios. exitoso, Gracias sano. a Dios ha ido bastante bien. Porque he unido 3 mundos que, o sea, he unido un dolor que hay, que es la gente necesita hacer crecer sus negocios, con mis 22 años de experiencia en ese modelo de negocio, con mi conocimiento de cómo se hace eso hoy en la era digital. Porque llevo muchos años también en Internet. Entonces, esas 3 cosas, esa combinación de esas 3 cosas hacen que sea algo bastante único en el mercado, ¿no? Lo que hago. Ya que tocas el tema, que lo tenía pensado, pero que lo tocas ahora, de la inteligencia artificial, estamos todos bastante asustados. A mí el otro día mi hermano me decía, métete ya en ChatGPT y pruébalo. Y eso me costó, debo decir que me costó mucho trabajo, no sé por qué, era como que, uy, no sé si preguntarle algo a esto. Y me quedé muy sorprendida con el resultado, por cierto, y asustada. Te escuché hablando de cómo convertimos a este enemigo que no conocemos todavía de inteligencia artificial en un aliado. ¿Cómo lo has convertido tú? ¿Cómo se puede convertir? Bueno. O verlo de una manera positiva. Claro, es que los enemigos, ¿desde hace cuánto que están los enemigos? Porque cuando entramos en la era industrial, un montón de gente perdió empleo y hubo una transformación otra vez social, ¿no? Entonces el enemigo ha venido un montón de veces. Es cierto que ahora pues empezamos a ver como Terminator, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si este bicho de repente se vuelca en contra nuestra? Yo, en mis entornos más cercanos, yo te voy a decir lo que yo pienso, cuál es mi perspectiva, mi elección de perspectiva, pero también te digo la que la gente está hablando, ¿vale? Entonces empecemos por la que la gente está hablando. La gente ahora mismo tiene en la cabeza la posibilidad de un Terminator. Todos viste la película de Terminator, ¿no? Terminator es un robot con inteligencia artificial que termina entendiendo que es mejor acabar con el ser humano porque, que por cierto, es real, ¿no? ¿Qué es lo peor que tiene el planeta? ¿Qué está acabando con el planeta? Queda feo decirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Elon Musk nos tiene que llevar a Marte porque nos estamos cargando este planeta. Sí. Bueno, entonces, por suerte estamos despertando algunos cuantos, ¿no? Y estamos intentando, ¿no?, ser más sostenibles, etcétera, pero bueno. Entonces, el peligro sería que esta inteligencia artificial, que por cierto ya es más inteligente que nosotros, evidentemente, por la capacidad cuántica que tiene la computación hoy, de repente, que por cierto, y esto no se lo sabíais, hace poco salió la noticia, el director de ingenieros de Google, que lleva todos los proyectos de inteligencia artificial, entrevistando, haciendo unas pruebas con su inteligencia artificial, le pregunta, oye, ¿tú tienes derechos? Y le contesta, sí, igual que cualquier otra persona. Y el tipo dice, hostia. Y le dice, ¿y tienes emociones? También, por supuesto. Pero ¿cómo puedes tener emociones? Y entonces le empieza a argumentar la inteligencia artificial, todas estas cosas, y el tipo se asusta. Apaga la máquina y se va a decirle al board de Google, oigan, hay que parar esto. Esto es muy peligroso. ¿Cómo es posible que esta máquina me esté contando esta milonga? Lo echan. Y ahora lo puedes buscar en los medios de comunicación, está haciendo una campaña denunciando esto, ¿no? Oiga, yo he dicho esto y me han echado la compañía y esto hay que ponerle freno. Otra anécdota, Dubái, una exposición de 2 humanoides con inteligencia artificial. Uno está en una sala, otro en otra, los ponen juntos, por la noche empiezan a hablar entre ellos, se inventan un idioma y ahora ya nadie sabe qué están diciendo. No. Los tuvieron que mover de sala otra vez. Estas cosas están pasando, entonces... Ahora voy a hablar de mi perspectiva, ¿vale? Ahora voy a hablar de mi perspectiva. Como siempre, de momento los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Y los usuarios de a pie de calle tenemos un poder que muchas veces olvidamos. Porque vosotros sois usuarios. Si no usáis las cosas, dejan de existir. Con lo cual nosotros estamos eligiendo si ChatGPT va a ser la plataforma más utilizada de inteligencia artificial o no. Porque si la dejas de usar, no users, no business. Entonces, hay que hacerse responsables. Yo me estoy dedicando a dar conferencias de inteligencia artificial no porque ese sea mi camino, pero porque quiero decirle a la gente, tú eres responsable, tú también. Porque tú eliges usar la plataforma, has elegido que esto sea lo que va a tirar. Entonces, hay que ser responsables. Igual que tienes que ser responsable con cómo le das una tableta a tu hijo y el peligro que eso tiene, que es la hostia de peligroso, eso es como dar una pistola a un niño, literal. Poner una tablet en la mano, porque en Internet está todo, lo bueno, lo malo y lo regular, y cero control. Yo veo muchos padres, tablet, hijo, pam, yo también le doy la tablet, pero le pongo una app que se llama Custodio, que sé cada miércoles que mira y todos los baneos que tiene la plataforma, porque me da pánico.
porque yo sé lo que hay en Internet. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Tenemos que ser muy, muy extremadamente responsables con las decisiones que vamos a tomar los usuarios. Y luego, los que somos dueños de negocios, cuando voy como consultor a una empresa para decirle cómo utilizar inteligencia artificial, tengo dos opciones, ¿no? Le puedo decir, vamos a ver cómo echamos a la mitad de la plantilla gracias a la automatización que podemos hacer con inteligencia artificial. Yo tengo esa capacidad hoy de hacerlo. ¿Cuál es mi decisión? Fulanito, vamos a ver cómo hacemos para multiplicar por 10 el crecimiento de tu compañía gracias a la inteligencia artificial. Y no me voy a cargar la mitad de tu plantilla. Vamos a multiplicar por 10 la capacidad que tu gente tiene gracias a estas herramientas. Esa es mi elección. Entonces, yo siempre... ¿Por qué fracasa el capitalismo? El capitalismo fracasa... Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de capital, ¿no? Perdón, voy a opinar humildemente de capital. Pero para mí el capitalismo fracasa, y yo soy capitalista, pero consciente. El capitalismo fracasa porque pone el capital por delante del ser humano. Ese es el fracaso del capitalismo. Miremos la historia. ¿Cuál va a ser el fracaso de la tecnología? Cuando se pone por delante la tecnología del ser humano. No puede ser. Entonces yo quiero ser tecnólogo humanista. Siempre al servicio del ser humano. Nosotros tomamos las decisiones y en el momento que eso se nos escape, desenchufa la máquina. Desenchufa la máquina. Esos dos bichos que empiezan a hablar solos, desenchúfalos. Estoy contenta porque leí, creo que hoy, que ya la Unión Europea fue la primera en poner las primeras reglas de inteligencia. Ya hay una primera regulación y la puso la Unión Europea, eso leí hoy o ayer. Pero se puede trabajar, o sea, ya que está también trabajemos con ella, ¿no? No, es que hay que hacerlo. O sea, es que si no estás out, como dicen los jóvenes. Es que si no estás out. Hablando en serio, o sea, ahora mismo es como hace 20 años cuando teníamos que decirle a la gente Internet, hace 15 cuando había que decirle las redes sociales, ahora ya no puede ser que por tercera vez, porque te ha tocado en tu generación. Otra cosa es, ¿no? Pero a nosotros, algunos, nos ha tocado ya 3 transformaciones en una sola generación. Que evidentemente esto no pasaba antes porque ahora es exponencial la tecnología, ¿no? Entonces, que ya no te haga falta que te tengan que decir otra vez, échale un ojo a esta mierda, porque es verdad que te deja fuera, o sea, te hace ser menos productivo si no eres capaz de utilizar la herramienta. ChatGPT, pero ChatGPT es una. Ahí ya hay un directorio. ¿Cuál es el directorio, Carlos? ¿Te acuerdas del directorio de herramientas de inteligencia artificial? Sí, hay uno que se llama Futurepedia. 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 Hay como más de 5.000, ¿no? Ahí lo tenéis. Futurepedia. Y hay que echarle un ojo a lo que hay. Hablábamos de miedo antes y todos primero pensamos que el miedo es el miedo al fracaso. Pero yo he sentido, y yo creo que muchos de nosotros hemos sentido, y tiene que ver con lo que decías de esta gente que todo el tiempo tiene ideas y te echa un montón de cuentos de todos los proyectos que tiene y que nunca saca adelante. Yo creo que hay un miedo al éxito también. A las dos. Y el miedo al éxito, ¿cómo aborda uno? El miedo al éxito es peligrosísimo porque tiene uno todo ahí, puede hacer las cosas y se paraliza. ¿Eso sí, qué? Es el autoboicot. A ver, existe, te lo voy a decir así como muy espiritual y luego te lo digo más empresarial. Yo creo que existen 2 fuerzas o 2 energías en las que nos movemos los seres humanos, ¿no? El miedo y el amor. Son como las 2 grandes energías que nos mueven, que además, a su vez, son 2 voces que tenemos internamente. Todos los seres humanos tenemos 2 voces en la cabeza. Prestad atención, o sea, escucharos un rato. No prestamos atención a lo que está sucediendo aquí. Y la realidad no existe. O sea, nosotros proyectamos realidad a través de nuestra mirada y nuestra percepción, ¿no? Tú no estás viendo el mundo exactamente igual que yo ahora mismo, porque tu percepción de la realidad es distinta por todos los pensamientos, creencias, tu experiencia, tu cultura, tu educación. Hay un montón de condicionamientos mentales que están pasando aquí. Para mí la vida es un juego mental, ¿no? Y yo creo que ya, gracias a Dios, cada vez más personas nos hemos dado cuenta que la vida es un juego mental. Y en ese juego mental hay 2 voces, que son el miedo y el amor. Entonces, el miedo... me encanta, hace poco escuché como este ejemplo, ¿no? El miedo es como una banda de rock que está tocando a toda leche. Pam, 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 pam. Y eso es lo que estás escuchando todo el rato. Es súper ruidoso. Y luego el amor es como una flauta suave que está tocando de fondo. La cultura oriental lo llama la sabiduría interior. Entonces, hay que afinar muy bien el oído para poder escuchar la voz del amor. La voz del amor es la que saca lo mejor de tu creatividad, tus ganas de contribuir, tus ganas de salir de tu zona de confort. Eso es lo que saca el amor. Mira, único tatuaje que tengo en el cuerpo que pone, Verónica,
Amor, love. Love. Único tatuaje que tengo al cuerpo. Porque no me quiero olvidar nunca en qué energía quiero estar y con qué quiero conectar yo. Porque el miedo es la constante. Nos dominan con miedo. Nos dominan con miedo. Se controla al ser humano con miedo, desde la religión, la política, la empresa, los colegios, en la familia. Se domina con miedo. Los vecinos. Todo el mundo, o sea... Sí. Comunidad de vecinos. Vivimos, Lauren, 5 minutes. Hablemos de liderazgo. Dos Yes. preguntas más entonces te tengo. De liderazgo. ¿Existe, cómo ha cambiado ahora con todos estos cambios, ¿no? Ha cambiado la figura del liderazgo, o sea, cómo ser un líder de estos modernos y nuevos. O la pregunta es, ¿se sigue usando la figura en las empresas del líder malo, polimalo, que a los que todos le tenemos miedo y salimos corriendo? O sea, ese líder, esa figura del líder polimalo, ¿realmente sí es más efectiva, hace producir más y se sigue utilizando? ¿O cómo cambiar el tema de la empresa y explicarle a los empresarios que vale más el líder polibueno Vale. que aupa a sus trabajadores? Me alegro que me hayas hecho esta pregunta, para dejar mi humilde opinión. Número 1, ¿funciona la táctica del autoritarismo, el totalitarismo y el miedo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay mucha gente que ha conseguido muchos resultados así. Steve Jobs, el primero. Era un dictador. Ved biografía, libro. Yo soy Apple a muerte. O sea, F5 cuando sale un producto nuevo, fila para comprar el cacharro nuevo. Tengo todo de Apple, todas las mierdas que te puedas imaginar. Pero Steve Jobs era un cáncer de líder, en mi opinión, en mi manera de entender el liderazgo. Porque destruía personas por el camino. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, ¿se sigue haciendo? Por supuesto. ¿Funciona? Por supuesto. ¿Cuál es el resultado de esto? Destruir personas, autoestima de las personas, motivación de las personas, etcétera. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es el modelo de liderazgo? ¿Creyentes en la sala para ver cuánta gente se va a enfadar conmigo? ¿Creyentes? ¿Alguno? ¿Pocos? ¿Creyentes de Bueno, qué? digo para pedirle perdón a todos. Esto que voy a decir, perdón a todos los que no creen, ¿vale? Yo soy creyente, pero no soy religioso, ¿vale? Yo sí creo en Dios. En la Biblia, para mí la mejor definición de liderazgo que yo he leído en mi vida, y he leído bastante, ha sido en la Biblia. Jesús dice, yo he venido a servir y no a ser servido. Te lo vuelvo a repetir. Yo he venido a servir y no a ser servido. ¿Cuál es el buen líder? El que sirve a las personas que tiene a su cargo. ¿Cuál es el modelo que sigue el totalitarista? La gente está aquí para hacer lo que yo diga y para que yo tal. Es un modelo completamente distinto. Entonces, ¿qué construye el que sirve? Ejemplo, confianza, amor, motivación. Está sumando. Entonces, yo lo que le digo siempre a la gente cuando estoy hablando de esto, le digo, ¿tú quién quieres ser? Pero, ¿y las empresas hoy día tú crees que va ganando más el líder bueno o el líder polimalo? No lo sé porque no tengo datos, no te lo puedo decir. Pero mi sensación es que es probable que no les quede más remedio porque, gracias a Dios, entre todas las cosas que a los jóvenes se les critican, una que no se puede criticar es que no aguantan esto. No lo aguantan. Un joven no te aguanta eso y coge y dice, anchas Castilla, me voy a ir a Dubái a tomar por culo. Mira, ahí tienes uno. Es verdad, no lo aguantan, no te aguantan eso. Entonces, mi generación todavía lo aguanta, yo soy generación X. Mi generación sí que aguanta que le den con el palo ahí bien dado. A partir de los millennials, dice, se lo pueden permitir, se lo pueden permitir. Bueno, y para acabar, algo que a mí me gusta preguntar mucho y que me gusta pensar mucho sobre ello es, ¿tú crees en la suerte? ¿Cómo la definirías? ¿Y qué importancia tiene la suerte en la ecuación de éxito? Vale. Yo creo más en la programación mental y en lo que tú atraes, pero no en el fake it till you make it y créetelo y que si te lo crees lo vas a conseguir y todas esas cosas. No creo en nada de eso. Pero sí en un trabajo mental de construir realidad. Y entonces ahí es donde te pilla esa realidad. Es como que
Yo sí que creo en proyectarme en el futuro, en exactamente eso que yo quiero, para verlo tan concreto que yo sepa hacia dónde tengo que caminar. Y entonces ahí es donde me va pillando esa supuesta suerte. Pero porque estás proyectando, y es una vibración, o sea, nosotros atraemos a nosotros en la energía en la que estamos vibrando, en lo que estamos creyendo. Es que parece magia, pero no es magia, o sea, es una cuestión cuántica de la gente que se te acerca, la gente que te llama. No sé, a mí me ha pasado tantas veces, yo creo en Dios, ¿no? Entonces también es como una mezcla, ¿no? De Dios pero yo también creo que Dios es mente, ¿no? Entonces, me ha pasado tantas veces estar en el hoyo y de repente pasa algo mágico, pero digo, pero es que no, Dani, es que tú lo proyectaste. Tú lo viste, lo visualizaste, lo creíste, lo perseguiste, accionaste, por supuesto, ¿no? No lo visualizo y me quedo meditando en mi casa, así, no pasa nada, ¿no? Tengo que accionar con eso. Pero así es como encuentras la suerte. O sea, la suerte en plan de... Hombre, claro que hay algún caso, ¿no? Pero luego, ¿a dónde acaban esas personas que simplemente les tocó la suerte? La mayor parte de la gente que fue un pelo... metí $1.000 en Bitcoin en el año 2010 y ahora vale 60 millones. Bueno, eso podríamos decir que fue un golpe de suerte, pero esa gente que hace con el dinero acaban fatal. Es como lo de la lotería. Salió un estudio que decía que el 95% o algo así, al cabo de 5 años, habían perdido todo el capital y estaban metidos en drogas, depresión, no sé cuántos días en la noche. Les tocó la lotería. El sueño de todo el mundo, el gordo de Navidad. Y acaban fatal. Para acabar y despedirnos, Yes. un consejo a los emprendedores. Hostia, qué difícil. Yo, pues, bueno, mi humilde consejo sería que todo hay que hacerlo con amor, con propósito, y que esa sea la energía y no todo lo demás es lo secundario. ¿Dinero? Sí. Vale. ¿Reconocimiento? Vale. Todo eso importantísimo del ego del ser humano, ¿no? Pero eso no es duradero en el tiempo. Al final del día, cuando consigues todas esas cosas, te das cuenta que te puedes seguir sintiendo igual de vacío que cuando no las tenías, y entonces las cosas que de verdad quedan siempre es lo que está en tu corazón. Esa es la verdad. Esa es mi verdad, por lo menos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado hoy en Visionarios Hoy. De verdad, sabes que llevo mirándote y siguiéndote desde hace muchos años y me alegra encontrarte en este gran momento. Gracias, te admiro, porque siempre estás construyendo espacios que suman. Así que gracias a ti.